El túnel, 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 túnel. Me encontraba otra vez. Mucho más que un idioma en común. Y en el túnel me diste todo tu amor. Oh, no, no. 33 minutos pasada la hora 14 y tal y como lo habíamos prometido, como a mí me gusta, ¿no? Ya lo tenemos del otro lado de la línea al invitado del día de hoy, un baterista que es versátil, prolífico. Tal vez sea el baterista que más bateristas dentro de nuestra música haya generado. El señor Daniel Volpini, un amigo de la casa. Dani, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Gustavo, buenas tardes. Un saludo a la gente del túnel. Gracias, Daniel. Gracias por estar ahí. Sabemos que estás muy complicado contra los palos porque estás ultimando los detalles para un evento que viene ya este fin de semana, sin mal no recuerdo. Así es, y muy bien definido, entre los palos. Contra los palos. Bueno, a ver, yo con vos tendría ganas de charlar de la época de Porchetto, de Badía, de un montón de cosas, pero hay algo importante para difundir, que sí, claro. lo charlábamos ayer, sí. Este evento del fin de semana que, bueno, el micrófono es tuyo, contame de qué se trata. Bueno, esto en realidad el Festival Baterística viene de hace un tiempo atrás. Es la continuación de las juntadas y los Drumfest que estamos organizando desde mediados de los 90. El primer Drumfest que se hizo en Argentina fue en el año 93 y lo organicé yo, que fue el primero de Latinoamérica. Mirá. Al otro año ya se popularizó y hubo otros, bueno, nosotros individualmente fuimos organizando uno por año, con todos los invitados destacados del año, de distintos rubros, ¿no? Ya sea del rock, del jazz, del folclore, juntamos a toda la comunidad, homenajeando a los luthiers en su momento, a Colombo, a Caf, a los primeros maestros como Alcalá, invitábamos a todo el mundo y eso generó mucha empatía, ¿no? Bueno, los años fueron pasando, obviamente, de jóvenes entusiastas nos fuimos transformando en hombres grandes y con el mismo entusiasmo. Seguimos, después fue mutando, después organicé la revista Baterística en el año 2012, eso duró hasta el 2018. Una vez por año hacíamos una gran fiesta de fin de año con invitados, donde venían bateristas de afuera, del interior. Bueno, al finalizar la revista, esos festivales terminaron. Y no hubo continuidad, no hubo otros que, en definitiva, digamos, era como que la comunidad seguía activa y en vez de organizar, me invitaban para ir a ver o iba a ver directamente, iba a disfrutar de la juntada, del encuentro. Bueno, finalmente, por distintos motivos, lo organicé de vuelta, lo generé de vuelta con amigos de aquel entonces, con la ayuda de mi hijo que está también metido en el tema producción, y es muy bueno en eso. Así que bueno, estamos ya solo 2 días del Baterística nuevo, ¿no? El 2025. Bueno, para mí que no conozco, que no entiendo nada de esto, contame en qué consiste el Festival Baterística. Bueno, este festival decidimos darle un enfoque, medio festival va a ser una especie de fórum y anecdotario. Bien. Justamente. O sea que, perdóname, la gente que no es baterista puede ir a verlo y a disfrutarlo también. Desde luego, porque, digamos, escuchar las anécdotas que puede llegar a contar Juan Rodríguez, el baterista de Sui Generis, Polifemo y tantos otros grupos. Sí. Un tipazo. Carlos Riganti, el baterista de Alas y tantos otros grupos también. Amílcar Gilaber, que es otro de los expositores, productor de Serú Girán y de Mercedes Sosa, Chango Payut y tantos otros. Con años y años y años de giras. Sabés que has nombrado gente que ha estado en este programa, así que sé de lo que estás hablando. Sí. Ok, bueno. Es muy rico, tienen tantas cosas para contar y están nutritivo, digámoslo así, enterarse, por ejemplo, de cómo se grabó el primer disco solista de Charlie. Lógico, claro, tal cual. Impresionante. Bueno, entonces la primera parte también están
digamos, como disertantes está Andrea Álvarez, Ajá. está también, bueno, el maestro Chiche Heger, que es una leyenda, con sus 80 años y en plena actividad y con una lucidez que de esas que llaman la atención, realmente con un anecdotario alucinante. Y después, bueno, viene la segunda parte, la última parte, es que son performances, ¿no? Ahí los invitados serían Sebastián Peiseré, que bueno, generalmente ya todo el mundo conoce, que tiene una carrera muy, muy extensa también, que ha tocado actualmente, está con Los Abuelos de la Nada, su propio proyecto, y arrancó en Barrock 83, cuando era un adolescente, acompañando a Dulce 16, y tocó con muchísima gente en el medio. Después está Diego Alejandro, que es uno de los sesionistas top que acompañó también a todo el mundo. Y después hay nuevos valores, ¿no?, que van surgiendo, jóvenes promesas que son muy, muy talentosos. ¿Y esto cuándo va a ser específicamente? Esto va a ser el sábado y el domingo, en el Centro Cultural del Sur, donde lo venimos haciendo hace ya muchos años, ¿no? ¿Y la entrada cómo es? ¿Es libre y gratuita? ¿Hay que abonar? ¿Se retira? No, es libre y gratuita la entrada. Ajá. ¿Y hay que pedirla con anticipación? Mira, no, es por orden de llegada. Generalmente nosotros organizamos, esto va a empezar a las 19, pero damos puerta a las 18. Ajá. Si la gente, bueno, nos vamos reencontrando, nos ponemos al día, filosofamos un poquito, charlamos con uno con otro. Y ahí, bueno, después la gente se va ubicando en la sala y ahí ya tiene lugar. Después los otros, justamente los más charlatanes, lo verán de parado. Ahí está. Y arrancamos entonces aproximadamente 19 horas. Y, a ver, ¿y esto tiene que ver con una reedición de la revista o no? No, ya no. A ver, por distintos motivos, porque en estos 10 años las tendencias han cambiado mucho, el celular se llevó todo, ¿no? O sea, ya el formato papel ha quedado un poco en desuso. No, sigue habiendo lectores, obviamente, sí, pero se ha reducido mucho el rango de interesados y además de interesados también en publicitar. Claro. En papel. ¿Y una revista virtual, una revista por las redes? Mira, en realidad llevar adelante una revista es un trabajo muy, muy arduo. Eso lo comprobé cuando estuve al frente de Baterística. Es complicado elegir el temario. Después, bueno, la venta de publicidad y todo eso es un tema muy complicado como para dedicarle un esfuerzo. La producción ejecutiva es muy ardua, sí. Casi tanto claro, como escribir y hacer los artículos, ¿no? Claro, porque digamos, lo que en definitiva marca la diferencia es la calidad de los artículos, el contenido, ¿viste? O sea, cuando vos haces, no sé, por ejemplo, grabás un disco, vos podés grabar un disco así nomás, o podés grabar un disco en donde le ponés cabeza y trabajás al detalle. Con una revista pasa lo mismo. O sea, nosotros, de hecho, por ejemplo, tenemos un remanente de revistas importante que vamos a vender porque al dedicarle tanto tiempo y tanto esfuerzo, la idea era que sea temporal. Entonces, está enfocado o estuvo enfocado como hacer grandes reportajes de media revista que sean solamente reportajes, bien profundos, o sea, filosóficos, ¿viste? No de pasatiempo, no con quién tocas el fin de semana, claro, y qué instrumento tenés ahora. No, o sea, hablar de cosas profundas, o sea, hablar digamos, del espíritu del músico, de la búsqueda, ¿no? De las inquietudes, hacia dónde va, cuál es su norte, ¿no? Qué está buscando dentro, ¿no? O sea, hacia dónde apunta. Más allá, ¿cuáles son sus objetivos, no? Más allá de las circunstancias momentáneas, ¿no? Algo que perdure, como la vieja y querida revista Cantarrock, no sé si te acordás, que hoy lees las notas y decís, wow, esto era atemporal también. Claro, esa es un poco la idea, ¿no? Porque si uno además hace una contribución digamos, a la historia de la música y del instrumento en particular, que deje un contenido, ¿no? Que no sea, viste, que con el tiempo es un pasquín que vos esto era todo papel ilustración, fotos, viste, en alta definición, todo era de lujo. Bien, o sea que va a costar y por ahora no, vamos a decirlo así, por ahora no. No está en mis planes, al menos, ¿no? Si alguien lo hace, yo la compro con gusto, pero no, por lo menos no está dentro de mis planes. Y algo que está en los planes, sacaste 2 discos en el mismo año, en el 2024.
Saqué dos, sí. Sí, bueno, uno fue el último, el primero que saqué fue un disco reciente, de distintos proyectos que estuve haciendo. Ajá. Y el segundo era un disco que me había quedado colgado. Entonces quise mostrar primero lo último. Lo más nuevo, sí, lo más Claro, reciente. y después hice una reedición de un proyecto que estaba listo y que había quedado porque en ese momento la banda se desarmó y el disco quedó ahí. O sea, faltaba la mezcla y hacer algún solito o arreglar alguna cosa, pero era un disco que estaba muy bien. Ajá. Así que el segundo disco fue ese, justamente. Fue una reedición de un proyecto que ya tenía casi 10 años. A ver, bueno, para poner blanco sobre negro. El que estamos escuchando de fondo es el disco Oruga. ¿Ese Sí. es el que te referís, el que era con el grupo Fusión Trío? ¿O ese es el más reciente? Exactamente. Bien. Justamente este grupo era que fue un gran grupo y tocamos 3 años, muchísimo. Y muy bien. Bueno, después nos separamos y bueno, quedó ahí. Los años van pasando, un proyecto tapa al otro. Y después queda ahí, queda tapado, ¿viste? Sí, sí, quedó olvidado. Y el que estamos escuchando ahora es Circular. Ese es el que tiene temas nuevos, trabajos más recientes. Exactamente, Bien. exactamente. Y esto todo editado en el 2024. Así es. O sea, muy ahí reciente. ¿Tenés idea de cuántos discos tuyos, Sí. ya tenés editados? Sí, claro, son como los hijos. No te olvidas de cuántos hijos tenés. No, Lito Nevia se olvidó, por eso te pregunto. Ah, bueno, bueno, pero es un caso muy atípico. Tiene, no sé, qué sé yo, es como los hijos de Urquiza, ¿no? Claro. Pero de Tandil, ¿viste? Es verdad, sí. Bueno, ¿cuántos discos tenés editados tuyos? Daniel Volpini. O Daniel Volpini tengo- con sus bandas, pero Daniel Volpini. Daniel Volpini, tengo 12 discos. 12 discos. Y después como co-director, digamos, ¿no? Compartiendo, ahí tengo algunos más también. Ujú. Y después otros grupos, los discos que yo cuento son los que de alguna forma tienen una búsqueda estética, artística, ¿no? Ya sea con grupos como el Huevo, ¿no? Ajá. Que ahí sacamos 2 discos, un cassette y un disco, otras bandas así, con Pollo Rafo también, Monos con Navajas, que también esos discos yo los cuento como dentro de las cosas buenas. Y el año pasado sacamos un disco con Diego Souto, que es el estiquista que estoy tocando ahora. Estamos compartiendo proyecto, editamos 4 temas. De hecho, nos presentamos hace 15 días. Y también con el trío con Pablo Rodríguez, que es el saxofonista de Los Auténticos Decadentes y compañero mío con el Huevo de tantos años, y Matías González. Hicimos un disco en trío que llamamos Filigrana, que lo pueden escuchar en redes, ¿no? ¿Y cómo es esto? Porque yo te estaba por preguntar, digo, debe ser difícil hoy por hoy, como lo dijiste vos, ¿no? Hay que ponerle cabeza, hay que ponerle mucho dinero a un disco, si querés que sea temporal, que perdure, que tenga calidad. Y te iba a preguntar, ¿cuánto cuesta? Pero de golpe sacás 2 en el mismo año. ¿Cuánto hacía que no tenías un disco nuevo, flamante en las manos? Hasta el 2024. Hacía bastante porque anteriormente, es una buena pregunta, anteriormente había formado parte de proyectos donde las decisiones eran compartidas, ¿viste? Ponerse de acuerdo no es tan sencillo. Y muchas veces es como, a lo mejor dentro de la familia, ¿no? Vos decís, bueno, está bien, hacelo como vos querés y listo. Porque, Claro. digamos, priorizás la armonía a darle una dirección como te gustaría a vos, ¿no es así? Ujú. Bueno, entonces, como eso me fue pasando durante tanto tiempo, fue acumulando, ¿viste? Fue como que el vaso se fue llenando, ¿no? Entonces, en un momento digo, no, bueno, voy a hacer algo totalmente mío, con mi estética, ¿no? O sea, lo quiero mezclar a mi manera, con mis gustos, como a mí me gusta, con los planos que quiero yo, con los timbres que quiero yo, que me gustan a mí. Y bueno, en algún momento, ¿viste? Por eso fue, digamos, me tomé mi tiempo, pero bueno, necesitaba hacerlo. Ahí está. Y me imagino que a esta altura del partido, después de tantos años
de trayectoria y de haber tocado y compartido con tantos músicos, ya no te debe costar decir, llamar a uno y decir, quiero que toques en mi disco, quiero que vengas. ¿O todavía cuesta? ¿O hay ese tipo de...? Mira, a mí me parece que la música, viste, funciona como con guetos, ¿no? Guetos de músicos. Ajá. Y vos generalmente cuando vos llamás a uno, al menos el caso mío particularmente, porque no hay una verdad con respecto a eso, siempre estás buscando recrear alguna especie de vínculo virtuoso y afectuoso también, ¿no? Uh-huh. Entonces, vos, por ejemplo, con un músico joven muy bueno, ponele, que te encanta, pero no tenés ningún pasado en común, no compartís emociones de un reencuentro. Uh-huh. No sé si soy claro. Sí. Sí, sos completamente claro. Entonces, muchas veces prefiero eso, ¿no? Prefiero festejar un reencuentro, claro, que llamar a uno joven. Uh-huh. Entonces, para mí es más festivo, es algo donde me involucro así emocionalmente, llamar a un compañero de ruta con el cual seguimos en contacto, por supuesto que después, obviamente la vida nos fue llevando por distintos caminos y hace muchos años que no nos vemos o no compartimos nada. Entonces eso acerca, ¿viste? Acerca, nos vemos, compartimos, nos vemos de vuelta, nos vemos más grandes, pero es como las amistades, ¿no? Que las dejaste, las buenas amistades, ¿no? Que las dejaste en el último adiós y las retomás, aunque hayan pasado 10 años o 20, claro, con un nuevo hola, ¿viste? Y un abrazo. Y en este último trabajo, el material nuevo, el que hablábamos recién, ¿quiénes te acompañaron? Mirá, ahí está. Es variado eso, porque es una especie de compendio de distintos grupos buenos que estuve grabando desde pandemia hasta el año 23. Uh-huh. Entonces estamos hablando del disco Circular, ¿sí? Estoy hablando de Circular, sí. Perfecto. No, yo por las dudas, para no confundirme. Bueno, estamos hablando de... entonces, acá directamente llamaste a las bandas con las que vos habías trabajado. No, fueron bandas que me llamaron a mí como para grabar cosas, ¿no? Ajá. Que me contrataron a mí. Y dentro de esas cosas hubo algunas cosas particulares que yo les propuse. Mira, a mí tengo en mente, tengo esto, ¿por qué no hacemos algo así o asá? Y ahí, bueno, es que esto es producto de todo eso, ¿no? Uh-huh. Bien ahí. Bueno, Daniel, se me está terminando el programa. Yo te prometo, o te comprometo, mejor dicho, a que durante el año hagamos una charla, no un reportaje, una charla como de estas que estuvimos hablando, que sea temporal. Con todo gusto. ¿Te parece? Hay mucho tema para... Pero sí, ya algunas cosas hemos charlado. Claro. Yo me quedé con la imagen de la batería con la frazada arriba, que todavía no lo puedo creer, en los comienzos, allá en la década del 70. Así que te comprometo que durante los próximos meses, sí, con gusto, charlemos largo y tendido sobre tu vida, tu trayectoria, tus sueños, tus anhelos, tus influencias, en fin. Sí, como no, y si querés te mando algún reporte así, digamos, por mensaje del festival. Para que compartas con tu gente. Por supuesto. Es más, si lo graban y lo suben a las redes, para los que vivimos lejos, va a ser un placer. Eso seguro, pero bueno, justamente para que la gente recuerde que lo puede escuchar en redes y demás, ¿no? Pero si querés, lo otro yo te puedo comentar, así te mando un compacto cortito y perfecto, para así lo compartís con tu gente. Perfecto, Daniel, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo que hayas estado acá en el túnel. Muchos éxitos para este fin de semana y este festival. Y si Dios quiere, nos vemos pronto. Dale, con todo gusto. ¿Sí? Bueno, te mando un abrazo, Gustavo, agradecido, y un saludo a toda tu audiencia, a la gente del túnel. Hasta prontito. Hasta pronto. Chao, chao.